Hay un tipo de dolor que casi nadie ve, un dolor tan silencioso que solo puede ser reconocido cuando la mujer, ya cansada de sostener el mundo, decide finalmente admitir para sí misma: me entregué demasiado, cargué demasiado, silencié demasiado. Es el dolor de sentirse drenada por dentro, de percibir que, aun habiendo hecho todo lo que esperaban de ella, aun habiendo sido fuerte cuando todos se derrumbaban, suave cuando todos exigían acogida, presente cuando nadie preguntaba cómo estaba, aún así existe un vacío difícil de nombrar. Es el dolor de confundir fuerza con dureza, como si protegerse significara necesariamente perder la belleza natural del propio corazón. Es el peso de sentirse invisible, de cumplir papeles perfectos, mientras se siente ausente de la propia vida. Es el agotamiento de vivir en performance, como si alguien le hubiera dicho, allá atrás, en algún momento de la infancia: solo serás amada si eres útil. Y así, años después, la mujer se da cuenta de que pasó la vida siendo demasiado útil y amada de menos, al menos en el sentido que nutre, acoge y sostiene. Ella cuida de todos, pero casi nadie percibe cuando ella misma necesita regazo. Ofrece presencia a quien ni siquiera ve su alma. Mantiene ambientes enteros funcionando, pero raramente encuentra un lugar donde simplemente pueda descansar. Y la pregunta que resuena en el silencio, como un susurro cansado, es: cuido de todos, pero ¿quién me sostiene a mí? En ese punto exacto, Carl Jung se vuelve un espejo implacable y liberador. Describe el arquetipo de la diosa, la anima elevada, como esa fuerza psíquica que une magnetismo receptivo y claridad de límites, suavidad y dirección, entrega y poder interno. Pero cuando la mujer intenta sobrevivir, solo con la persona de la buena, de la servicial, de la demasiado fuerte para flaquear, surge una grieta inevitable entre lo que muestra al mundo y lo que siente en secreto. La sombra empieza a cobrar el precio de la supresión, y esa cobranza aparece como resentimiento no dicho, fatiga que no mejora con el sueño, elecciones afectivas caóticas, patrones de atracción sin coherencia y la constante sensación de que vive por debajo de su propio potencial vibracional. La psicología arquetípica muestra que la mujer que vive únicamente en la persona, la máscara social, envejece emocionalmente por dentro, porque su energía creativa, sensual, intuitiva y dirigida no encuentra espacio real para moverse. Esa energía se vuelve fuga, ansiedad, hiperresponsabilidad. Pero cuando despierta a la diosa interior, la energía pasa a moverse con propósito. El cuerpo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un templo vivo de percepción. Bruce Lipton lo explica con precisión científica. Revela que las creencias y el clima emocional funcionan como instrucciones epigenéticas. El cuerpo lee el estado interno, amenaza o seguridad, como un comando literal. Si el estado es de amenaza, la mujer vive en contracción fisiológica, respiración corta, musculatura tensa, digestión bloqueada, piel cansada, sueño fragmentado, elecciones afectivas basadas en carencia. Pero si el estado interno cambia hacia seguridad, dignidad, apertura y valía, el cuerpo recalibra hormonas, regenera tejidos, reorganiza patrones de atención e incluso altera las personas y oportunidades que percibe. No es magia, es biología. El cuerpo obedece al tono emocional que repites. Y aquí entra el único coautor permitido en la introducción, Neville Goddard. Afirma que, antes de cualquier transformación externa, la mujer necesita aprender a asumir el sentimiento del deseo realizado. No significa fingir optimismo ni imaginar castillos fantásticos. Significa aprender a sentir en el cuerpo la dignidad tranquila de quien sabe recibir, de quien no mendiga presencia, de quien no implora amor, de quien no sacrifica su propia verdad para ser aceptada. Significa ensayar internamente el estado que antecede a la realidad. Es el cuerpo enseñándole a la mente el camino. Por eso la tesis de este video es tan quirúrgica, tan directa y tan profunda.
Despertar el poder femenino no es una técnica de seducción. No es un ritual para atraer a alguien específico. No es una práctica para conquistar, usando manipulación energética. Despertar el poder femenino es transformar tu cuerpo en antena. Es permitir que la dignidad, la claridad, el placer, la dirección y la verdad dejen de ser ideas abstractas y se vuelvan vibración encarnada. Es unir neurociencia práctica, símbolos ancestrales, psicología profunda y rituales cotidianos para que tu presencia deje de ser solo gentil y pase a ser magnética. Para que tu bondad deje de ser sumisión y se convierta en elección. Para que tu suavidad deje de ser fragilidad y se vuelva fuerza. Para que tu independencia deje de ser defensa y se convierta en libertad auténtica. Cuando la mujer despierta su diosa interior, no como fantasía, sino como estado fisiológico, psicológico y espiritual, deja de correr detrás de lo que desea. Pasa a orbitar centrada. Y cuando orbita centrada, el mundo no la concede. Converge. 1. Señal de activación. Cuando la bondad se vuelve autoabandono. Existe un momento en la jornada femenina en que la mujer empieza a percibir un desplazamiento interno casi imperceptible, pero devastador. Ese desplazamiento no llega como una revelación clara, no aparece como un aviso explícito, y mucho menos como una ruptura grandiosa. Surge de forma sutil, en las pequeñas concesiones diarias, en las frases tragadas, en los malestares ignorados, en los «todo bien», dichos cuando no estaba todo bien. Surge en aquellos instantes en que siente ganas de descansar, pero sonríe y dice, claro, yo lo hago. Surge cuando escucha su intuición diciendo, no vayas, pero va. Cuando siente el cuerpo pedir pausa, pero ofrece más presencia, más atención, más disponibilidad. Surge cuando dice, sí, no porque desea, sino porque teme perder amor. Esta es la primera y más importante señal de activación, cuando la bondad genuina comienza a transformarse en autoabandono. Y el autoabandono es traición energética, una traición tan silenciosa que solo la mujer que la practica percibe su efecto corrosivo por dentro. Lo que llamamos bondad muchas veces es, en realidad, miedo disfrazado. Miedo a ser rechazada. Miedo a perder el poco cariño que recibe. Miedo a perder el vínculo. Miedo a no ser vista como alguien valiosa. Miedo a no ser necesaria. Y el problema de ese tipo de bondad es que no nace del alma, sino de la contracción. No nace de la diosa interior, sino de la niña herida intentando garantizar espacio en algún corazón. Para Jung, este es el momento en que la persona, la máscara social, empieza a asfixiar al self. La persona de la mujer útil, atenta, impecable, comprensiva, dócil y adaptable, se vuelve tan rígida, tan exigente y tan automática que pierde contacto con su verdad interna. Y cuando eso sucede, el arquetipo de la diosa, la anima elevada, no consigue expresarse. Queda encerrado detrás de capas de expectativa y miedo. La psicología junguiana describe esto como un conflicto entre la máscara y el alma. La máscara dice, necesito agradar para ser amada. El alma dice, necesito ser verdadera para existir. Ese enfrentamiento interno crea una tensión que se expresa como agotamiento elegante, una fatiga tan profunda que ni 8 horas de sueño resuelven, porque no es el cuerpo el que está cansado, sino la identidad. La homeostasis social, concepto esencial aquí, explica por qué es tan difícil cambiar este patrón. El grupo, familia, amigos, parejas, colegas, intenta mantener la versión de ti que les resulta útil. Y la versión que solía ser útil muchas veces es justamente aquella mujer que dice sí demasiado rápido, que carga demasiado peso, que acepta demasiado poco, que se adapta demasiado rápido. Cuando esa mujer empieza a cambiar fronteras, la energía del campo cambia. Algunos se incomodan, algunos se alejan, algunos intentan rebajarla al papel antiguo porque su cambio revela la acomodación de ellos.
Y por eso, el primer gran choque de la activación del poder femenino es percibir que ser luz no es agradar, es aclarar. Aclararse a sí misma, aclarar el ambiente, aclarar las relaciones. Y aclarar incluye decir no. Decir no es un acto espiritual. Decir no es un gesto de amor a la propia energía. Decir no es permitir que tu alma comience a respirar y tu diosa empiece a emerger. Para iniciar este proceso, la práctica más directa y transformadora es el diario de la autotraición, un ejercicio de apenas 7 minutos, pero con poder para romper ciclos de décadas. Consiste en identificar 3 escenas recientes, solo 3, en las que pasaste por encima de ti. No para culparte, sino para ver el patrón, porque ver es el primer paso para liberarte. Después de eso, la mujer elige apenas un microlímite, algo pequeño, preciso y ejecutable, para practicar en las próximas 24 horas. No es un gran gesto, no es un cambio radical, es una semilla, y toda diosa despierta empieza con una semilla. La metáfora simbólica es clara: una copa vacía no sirve vino. No puedes derramar belleza, amor, presencia o magnetismo si estás drenada. Recibir primero no es egoísmo, es estructura. Una mujer que recibe con dignidad es una mujer que vibra alto. Una mujer que vibra alto es una mujer que atrae sin esfuerzo. 2. Cuerpo antena. ¿Cómo la fisiología crea magnetismo y no solo intención? Antes de que cualquier mujer despierte plenamente su energía femenina elevada, hay un punto que la mayoría ignora, y es justamente el que determina si su vibración atraerá con fluidez o repelerá con esfuerzo. Ese punto es simple, aunque profundo. Es el cuerpo el que transmite la frecuencia, no el pensamiento aislado. Es el cuerpo el que informa al entorno quién eres, qué toleras, qué deseas y cómo te posicionas energéticamente. Muchas mujeres creen que el magnetismo tiene que ver solo con la vibra, con la intención, con el pensamiento positivo o con imaginarse poderosa, y por eso se frustran, porque creen estar vibrando alto, pero el cuerpo está tenso, cerrado, contraído. La mente dice, estoy bien, pero los hombros delatan miedo. La boca sonríe, pero el pecho está recogido. El aspecto es suave, pero la mirada no descansa. Y el entorno responde al cuerpo, no al discurso. La primera trampa aquí es confundir una supuesta energía elevada con esa sonrisa automática, entrenada, casi congelada, que la mujer usa para sobrevivir socialmente. Es una sonrisa tensa, educada, esforzada. Señala no magnetismo, sino vigilancia. Es una sonrisa de contrato social, no de receptividad. El cuerpo no miente. Revela si la mujer vive en modo amenaza o en modo seguridad. Y eso lo determina todo. Desde cómo lee señales hasta cómo elige pareja, oportunidades, caminos. La neurociencia lo explica a través del tono vagal, la calidad de la comunicación entre el nervio vago, el corazón y el cerebro. Cuando hay coherencia cardíaca, cuando la respiración, el ritmo del corazón y la atención se alinean, algo cambia de forma radical. La voz se suaviza, el rostro se ilumina, la mirada pierde dureza, el gesto gana elegancia, la intuición se vuelve más precisa. La presencia se hace más magnética. Ese estado no se alcanza con frases ni con intención, se alcanza con una fisiología regulada. Porque el sistema nervioso es el gran cimiento espiritual del magnetismo femenino. Sin estabilidad interna, ninguna mujer sostiene ligereza, receptividad, claridad o intuición. Sin bajar la carga alostática, la acumulación física del estrés, la intuición se vuelve confusión, la sensibilidad se vuelve hipervigilancia y la empatía se vuelve drenaje. Aquí ocurre algo profundo. El cuerpo es una antena, y esa antena necesita estar alineada, verticalizada, descansada y abierta para captar el campo, para sintonizar el ambiente y para transmitir presencia. Una mujer con tono vagal elevado no necesita esforzarse para ser percibida.
no necesita performar, no necesita correr detrás. Simplemente ocupa el espacio con una suavidad tan consistente que su magnetismo se siente antes de verse. Y es precisamente esto lo que diferencia intención de manifestación. La intención nace de la mente, la manifestación nace del cuerpo. Para trabajar esta antena con precisión, existe la técnica más simple y transformadora, desarrollada a partir de la coherencia cardíaca, el ritual de coherencia 6-6. Son 5 minutos que reprograman tu campo. Consiste en inspirar 6 segundos, exhalar 6 segundos, con el pecho como foco, mientras ajustas la postura para la apertura. Hombros hacia abajo y hacia atrás, mentón paralelo al suelo, respiración amplia. Y entonces suavizar la mirada, no fijarla, suavizar. Este simple gesto reorganiza el sistema nervioso y envía al entorno un mensaje claro. Estoy aquí, estoy segura, estoy entera. Este ritual debe hacerse antes de conversaciones importantes, antes de decisiones, antes de encuentros, antes de pedir algo, antes de presentarte, antes de entrar en ambientes que exigen presencia. Cambia la vibración de forma tan perceptible que tras algunos días de práctica, comienzas a notar cómo la gente pasa a responder de manera diferente. Menos competencia, más colaboración, menos tensión, más apertura, menos expectativa, más reciprocidad. La metáfora es simple y poderosa. No sintonizas una estación fina con una antena torcida. Por eso, antes de intentar atraer, endereza el mástil. Endereza el cuerpo. Ajusta la postura. Sintoniza la frecuencia. Cuando el cuerpo está alineado, la energía fluye. Cuando la energía fluye, aparece el magnetismo. Cuando aparece el magnetismo, la mujer no necesita correr detrás. Simplemente permite que el mundo venga en su dirección. 3. Creencias que envejecen lo femenino. Existe un punto crucial que define si el poder femenino florece o se marchita. Las creencias que la mujer carga sobre sí misma y sobre cómo debe ser amada. Esas creencias no son solo ideas abstractas. Modelan literalmente el cuerpo, el humor, el magnetismo, la vitalidad e incluso la calidad de las relaciones que la mujer atrae. Por eso, Bruce Lipton, al hablar de epigenética narrativa, afirma que el cuerpo obedece a la historia que le cuentas. No a la historia que deseas creer, sino a la que repites diariamente sin darte cuenta. Y es precisamente aquí donde muchas mujeres oyen la palabra creencia y piensan que se trata de pensamiento positivo o frases motivacionales. Pero la verdad es mucho más profunda. Las creencias son programas somáticos, inscritos en la postura, en el timbre de voz, en la manera de respirar, en la contracción de los hombros, en el tipo de relación que aceptas y en el silencio que mantienes cuando deberías hablar. Por eso, vayamos a la raíz. Las creencias que envejecen lo femenino. Y no hablamos solo de envejecimiento estético, sino de algo más amplio. El envejecimiento del alma. Ese envejecimiento ocurre cuando la mujer vive en modo amenaza. Cuando cree, aunque no lo diga en voz alta, en frases como: para ser amada, necesito encogerme. Debo ser fuerte todo el tiempo. El cariño es debilidad. Si me relajo, me reemplazan. Si digo que no, pierdo amor. Mi sensibilidad estorba. Estas frases parecen pequeñas, pero moldean decisiones diarias. Moldean con quién te relacionas. Moldean cuánto descanso te permites. Moldean la cantidad de culpa que cargas al cuidarte. Moldean el tipo de vínculo que aceptas y el tipo de vínculo que pierdes. Cada una de ellas envía al cuerpo un único mensaje. Estás en peligro. Y cuando el cuerpo lo cree, activa el modo amenaza. Ese modo es enemigo directo del magnetismo, del brillo, de la delicadeza, de la creatividad y de la capacidad de recibir. En modo amenaza, el cuerpo se recoge, la mirada se endurece, la piel se deshidrata, el sueño se fragmenta,
La intuición se enturbia. La voz pierde calor. El gesto pierde suavidad. Lipton entra de manera quirúrgica. La epigenética narrativa no es pensamiento mágico, es comportamiento moldeado por la historia interna. Si la narrativa es de peligro, la biología se adapta al peligro. Si la narrativa es de dignidad, la biología se adapta a la dignidad. No es espiritualidad abstracta, es fisiología aplicada. Pero aquí surge el error más común y más doloroso: intentar cambiar creencias usando solo afirmaciones. La mujer repite: me amo, merezco lo mejor, soy suficiente, pero el cuerpo está contraído, la respiración es corta, el pecho está recogido, la mirada está en vigilancia, la mandíbula apretada. El cuerpo no lo cree, y cuando el cuerpo no lo cree, la afirmación se vuelve ruido. Empeora la sensación de fracaso, aumenta la culpa, disminuye el magnetismo. Por eso la técnica aquí debe involucrar al cuerpo, no solo a la mente. Porque creencia verdadera es aquella que el cuerpo reconoce como segura. Aquí entra la práctica que rescata lo femenino desde la raíz. El guión biológico femenino. Una técnica de 90 segundos que reprograma el campo emocional, la respiración, el sistema nervioso y, por extensión, los patrones que el cuerpo obedece. Es simple, pero profunda. Mano en el esternón, para anclar presencia real. Respiración nasal, 6-6, para señalar al cerebro que no hay amenaza. Y 2 frases de proceso, no de fantasía. Frases que el cuerpo puede creer. Recibo con dignidad. Elijo vínculos que honran mi verdad. Estas frases son diferentes porque no prometen lo imposible, convocan una postura. Y el cuerpo cree en lo que puede practicar, no en lo que parece inalcanzable. Este es el punto más transformador de esta etapa. El cuerpo no responde a lo que quieres, responde a lo que repites. Y al repetir frases que reconoce como posibles, cambia el ritmo, cambia el tono, cambia la mirada. Y cuando el cuerpo cambia, toda la narrativa interna se reorganiza. Y cuando la narrativa cambia, toda la ecología de la vida cambia. Hábitos, relaciones, oportunidades, elecciones. La metáfora es esencial y perfecta. Lo femenino es un jardín. Las creencias son semillas. La emoción regulada es el agua. Y ninguna semilla crece en el desierto de la autocrítica. Por eso, la práctica no es solo cambiar frases, es cambiar clima. Es cambiar el tono con el que te hablas. Es aprender a cultivarte con gentileza estructural, con límites dignos, con ritmo y con verdad. La mujer que cambia sus creencias corporificadas no necesita correr detrás de nada, porque se vuelve naturalmente magnética. Y ese magnetismo no es performativo, no es seducción artificial. Es sencillamente coherencia. Un alma que volvió a habitar el propio cuerpo sin pedir permiso para existir. 4. Dopamina, deseo y dirección. ¿Cómo atraer sin perderte? Hay un momento en el despertar del poder femenino que marca la diferencia entre vivir una vida de intensidad fragmentada y vivir una vida de magnetismo coherente. Ese momento es cuando la mujer comprende que deseo no es impulso, que atracción no es carrera, que magnetismo no es euforia y que la verdadera fuerza femenina no nace del exceso, sino del ritmo. Muchas mujeres dicen que quieren más dirección, más foco, más consistencia, más alineación con lo que realmente desean. Pero cuando miran su propio comportamiento, perciben ciclos repetidos de entusiasmo inicial y abandono precoz. La sensación es siempre la misma. El primer día, una explosión de energía. El tercero, un cansancio inexplicable. El cuarto, la desistida. El quinto, la culpa. Y ese ciclo es tan común que la propia mujer empieza a creer que el problema es falta de fuerza de voluntad, que no es lo suficientemente disciplinada, que no nació para eso. Pero nada de eso es verdad. Lo que ocurre es puramente neurobiológico. Error de predicción dopaminérgico. La dopamina no es la molécula del placer.
es la molécula de la expectativa. Enciende el cuerpo cuando algo parece nuevo, prometedor, excitante. Ilumina la mente cuando un deseo toma forma. Empuja a la mujer al movimiento inicial. Pero si no hay acetilcolina para el enfoque y oxitocina para el vínculo, la dopamina cae, y cae rápido. Y cuando cae, todo el sistema emocional la acompaña. La mente pierde dirección, el cuerpo pierde ritmo. El deseo se apaga. La mujer siente que ya no es eso, cuando en realidad solo perdió el soporte bioquímico para continuar. Y aquí surge la revelación más liberadora de este tópico. El magnetismo femenino no se sostiene en picos, se sostiene en cadencia. Lo femenino atrae cuando está en estado, y el estado exige ritmos. Por eso tantas mujeres se sienten poderosas en momentos de impulso, pero no consiguen sostener ese poder en los días siguientes. Confunden intensidad con dirección. Confunden excitación con propósito. Confunden interés con constancia. Pero lo femenino profundo nunca fue sobre explosiones, siempre fue sobre firmeza suave, sobre presencia que no se apaga, sobre energía que atraviesa el tiempo. Aquí entra la técnica más simple, más eficiente y más transformadora de esta etapa, la liturgia del primer minuto. Funciona porque no depende de motivación, no depende de coraje, no depende de claridad absoluta, depende solo de un acto inicial. Pequeño, silencioso, innegociable. Durante 60 segundos, la mujer inicia un movimiento sin evaluación, sin juicio, sin pensar si está lo suficientemente buena, sin exigir perfección. Solo abre el archivo, solo escribe la primera frase, solo envía el mensaje honesto que estaba postergando, solo comienza el esbozo del proyecto que importa, solo mira la hoja de cálculo. Solo da el primer paso. Y al hacerlo, enciende un mecanismo poderosísimo. El placer del progreso, no el placer de la promesa. Porque la dopamina no recompensa el sueño, recompensa el gesto, recompensa el acto concreto, recompensa el cuerpo en movimiento, recompensa el inicio, no el plan. Y cuando la dopamina se alinea con la acción, la mujer deja de perderse en estados emocionales volátiles y pasa a vivir en un terreno interno, estable, firme, magnético. Eso es lo que crea coherencia. Eso es lo que crea atracción. Eso es lo que transforma presencia en campo. Lo femenino que actúa por el primer minuto cada día se vuelve irresistiblemente atractivo. No por seducción, sino por estructura. El gesto repetido crea confianza interna. La confianza crea brillo. El brillo crea magnetismo. Y el magnetismo crea resultados. Aquí, la metáfora encaja a la perfección. Los fósforos encienden, y encienden con fuerza. Pero un fósforo nunca horneó pan, nunca iluminó una casa, nunca calentó una vida. Es demasiado breve, demasiado inestable. Para hornear el pan de la vida, hace falta el horno estable, lo femenino del ritmo, del ritual, de la constancia. Es ese horno el que transforma intención en sustento, deseo en dirección, sueño en realidad. Y cuando la mujer entiende esta diferencia, deja de perderse en el camino. Comprende que deseo sin dirección es dispersión. Y dirección sin ritmo es fracaso anunciado. Y ritmo sin gentileza es castigo. Pero ritmo con gentileza es renacimiento. Y eso es lo que la liturgia del primer minuto despierta. El renacimiento del poder femenino como fuerza continua, como presencia que se vuelve inevitable, como campo que no necesita perseguir nada, porque todo comienza a reconocer su cadencia. 5. Protocolo. Diosa de 21 días. Presencia, frontera y servicio. Llega un momento en la jornada femenina en que la mujer percibe que no basta con entender su poder. Necesita encarnarlo. Y encarnar no significa fuerza bruta, ni giros dramáticos, ni renacimientos teatrales. Encarnar significa repetición consciente, casi silenciosa, casi íntima. Porque el verdadero poder femenino no es ruidoso, es estable,
Y nada estabiliza más a una mujer que un protocolo diario, ritual, coherente, que devuelva al cuerpo aquello que la mente por fin decidió desear. Aquí entra el protocolo diosa de 21 días, no como método milagroso, sino como estructura viva, creada para organizar 3 pilares que toda mujer necesita activar cuando quiere despertar su magnetismo real: presencia, frontera y servicio. Antes de entender el protocolo, la mujer necesita percibir las señales de desalineación que corrige, y son señales que conoce bien, aunque intente ignorarlas. Existe el cansancio posencuentro, ese agotamiento extraño que no combina con el tiempo que pasó con alguien. Señal clara de que está negociando demasiado, explicándose demasiado, realizando esfuerzos emocionales innecesarios. Existe la hiperexplicación, la compulsión de justificar cada gesto, cada ausencia, cada silencio, como si siempre se defendiera de una acusación invisible. Y existe la culpa por descansar, esa sensación de que reposar es abandono, de que la pausa es pereza, de que si está demasiado quieta puede perder amor, oportunidades, espacio. Estas 3 señales son la marca más nítida de que perdió el borde energético, emocional y simbólico. Y una mujer sin borde empieza a fugarse. Se fuga el tiempo, se fuga la energía, se fuga la intuición, se fuga el brillo. Y cuando se fuga, atrae desorden. No porque merezca poco, sino porque está desprotegida de sí misma. El protocolo diosa fue pensado exactamente para coser de nuevo esos bordes, punto por punto, hasta que la mujer sienta el retorno de su propia forma. Y el primer punto de esa costura es el modelo mental que sostiene todo el proceso: sentir, significar, direccionar. Sentir significa oír el cuerpo antes que al mundo. Es cerrar los ojos y percibir lo que dice la respiración. Es permitir que el cuerpo muestre dónde está el sí, dónde está el no, dónde está el quizá. Es dejar que la intuición hable antes que la obligación. Significar es transformar sensación en lenguaje. Es dar nombre a lo que estaba atrapado. Es traducir emoción en comprensión. Es reescribir narrativas internas. Es salir de la confusión para entrar en la claridad. Direccionar es transformar claridad en acto. Es tomar la sensación y la narrativa y convertirlas en un gesto. Pequeño, concreto, posible y repetido diariamente. Todo el protocolo gira alrededor de este trípode y se manifiesta en 3 etapas diarias, absolutamente esenciales. Primera etapa: coherencia. 6-6 por 5 minutos. Es el momento en que el cuerpo es reposicionado. Cuando el sistema nervioso percibe, a través de la respiración rítmica, que no está en peligro, el instante en que el corazón abandona la carrera y entra en el ritmo de la presencia. Sin ese estado, ninguna intención femenina es captada por el campo. Sin coherencia, hay ruido. Con coherencia, hay transmisión. Segunda etapa: la escena mínima de Neville, por 30 a 60 segundos. Aquí, la mujer representa en el cuerpo no solo lo que desea, sino lo que ya se ha convertido. Siente el gesto futuro como si fuera presente. Ensaya el campo antes de que el campo responda, y al sentir, educa al sistema nervioso para reconocer el camino y recorrerlo de nuevo al día siguiente. Tercera etapa: el acto de fidelidad, de 5 a 15 minutos. Este es el punto más crítico. Aquí la mujer confirma lo que se dijo a sí misma. Aquí el cuerpo aprende que sus palabras tienen consecuencia. Aquí el campo percibe que no solo está vibrando, se está comprometiendo. Y ese compromiso no tiene que ser grande, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser heroico, solo tiene que ser continuo. Un gesto diario, una acción pequeña, una inversión simbólica en aquello que le importa. Y para completar este ciclo, hay una práctica que, por sí sola, puede redefinir el destino emocional de una mujer. Un microlímite dicho con bondad cada día. Puede ser un ahora no. Puede ser un hoy no puedo. Puede ser un prefiero así.
Puede ser un "no quiero continuar esta conversación ahora". Cada microlímite es una puerta que se cierra al desgaste y se abre a la protección. Así es como la energía femenina deja de fugarse. Así es como recupera su forma. Así es como despierta el magnetismo que estaba dormido. Y para probar que este protocolo no es teoría, sino experiencia viva, está ilustrado por una historia real. La historia de una mujer que pasó 3 años atrapada en la narrativa de lo agradable, siempre gentil, siempre disponible, siempre pulida, siempre adaptada. Sonreía para no decepcionar. Ayudaba para ser amada. Evitaba conflictos para mantener la armonía. Pero por dentro se estaba encogiendo, hasta que comenzó a practicar microlímites, pequeños, inofensivos a los ojos del mundo, revolucionarios para el cuerpo, e inició la liturgia diaria. 5 minutos de coherencia, una escena mínima, un gesto de fidelidad. El día 1, nada cambió. El día 5, percibió ligereza. El día 10, comenzó a dormir mejor. El día 21, ya no cabía en la versión antigua de sí misma. En 90 días, sin drama, sin imposición, sin violencia emocional, se reposicionó. Redefinió relaciones. Puso límites donde había silencio. Creó un proyecto autoral donde había miedo. No porque buscara hazañas, sino porque buscó ritmo, porque eligió verdad, porque practicó presencia y porque respetó su propio campo. Síntesis integrativa. Al llegar al final de esta jornada sobre despertar el poder femenino, no hablamos solo de técnicas, ni de rituales, ni de psicología aplicada aisladamente. Hablamos de una costura profunda entre mente, emoción, cuerpo y campo. Una integración que hace que la mujer deje de intentar atraer y pase a convertirse en una presencia que naturalmente convoca aquello que es coherente con su esencia. En la visión de Bruce Lipton, la forma en que piensas y sientes a diario se convierte en una instrucción biológica. No es metáfora, es fisiología. Tu cuerpo responde a tu clima emocional como la tierra responde a la lluvia. Cuando cambias la narrativa interna, cuando abandonas guiones de escasez afectiva, historias de autoabandono, frases heredadas que disminuyen tu energía, tus comportamientos cambian sin necesidad de forzarlos. Pasas a dormir mejor, a respirar mejor, a elegir mejores vínculos, a comer mejor, a decir límites con naturalidad. Y con ello, la propia biología comienza a reflejar la identidad que asumiste. Y es exactamente ahí donde entra Joe Dispenza, el único coautor en esta conclusión. Explica que no es posible atraer nada nuevo si tu estado emocional permanece atrapado en lo viejo. El campo, esa suma entre tu neuroquímica, tu presencia y tu intención, responde a estados estables. No responde a la desesperación, no responde a la súplica, no responde al pedido angustiado. Responde a la coherencia. Responde al cuerpo que cree en lo que dice. Responde a la mujer que vive aquello que pide. Cuando unes a Lipton y Dispenza, se forma un principio simple y poderoso. Cambia la historia que te cuentas, cambia el estado que tu cuerpo sostiene, y el mundo a tu alrededor tendrá que reorganizarse para acompañarte. El verdadero poder femenino no se performa, se encarna. Y cuando se encarna, se vuelve irreversible. B. Cuidado con 3 trampas que drenan tu magnetismo. La jornada espiritual y emocional de la mujer despierta trae 3 trampas silenciosas, lo bastante pequeñas para parecer inofensivas, pero lo suficientemente destructivas para robar magnetismo, incluso a quien ya está avanzada en el camino. La primera trampa es creer que atraigo si nunca digo que no. Este es el mito más cruel contra lo femenino, porque al intentar ser infinitamente receptiva, la mujer pierde su borde, y sin borde, pierde forma. Sin forma, pierde campo. Sin campo, deja de ser imán y se convierte en esponja. Y la esponja absorbe, no atrae. La segunda trampa es confiar en que la intención basta. Intención sin fisiología regulada se vuelve solo ruido mental. El cuerpo necesita estar alineado,
las emociones estabilizadas y el sistema nervioso en seguridad. Sin esto, cualquier intención se vuelve fantasía, y las fantasías rara vez crean caminos. La tercera trampa es el miedo. Si me muestro, pierdo amor. Ese miedo hace que las mujeres se escondan, se encojan, se apaguen. Pero el amor profundo, el que transforma, el que honra, el que suma, solo llega cuando la mujer se muestra entera. Y mostrarse entera no es exponerse sin medida, es revelarse con bordes. Estas tres trampas necesitan deshacerse para que lo femenino pueda florecer sin ruido. C. Indicadores de que la diosa despertó. Señales prácticas. Es posible saber, con precisión, cuándo el poder femenino dejó de ser teoría y pasó a habitar el cuerpo. Y esas señales son siempre discretas, suaves, casi tímidas, pero completamente inconfundibles. La primera señal es que negocias menos contigo misma. La frase «¿será que debo?» empieza a desaparecer. La intuición habla más alto que el miedo. La voz interna pierde ruido y gana dirección. La segunda señal es el sueño reparador. La mujer que entró en coherencia emocional vuelve a dormir como si el cuerpo hubiera reencontrado el camino a casa. El descanso es profundo, la mañana es clara, el día comienza con una paz que no depende del clima externo. La tercera señal es la llegada de invitaciones discretas, pero alineadas. Nada explosivo, nada teatral. La vida empieza a traer personas, proyectos, oportunidades que combinan con tu nueva vibración. Invitaciones simples, pero precisas. La cuarta señal es el retorno de la belleza cotidiana. No la belleza estética, sino la belleza interna. Cuidado de sí sin culpa, placer en pequeños rituales, una mirada más luminosa, un cuerpo que respira mejor. Cuando estas señales aparecen, la diosa ya despertó y no vuelve a dormirse. D. Plan mínimo diario, 15-20 min para mantener el campo. Para mantener este estado vivo, para sostener el campo abierto, para no perder la coherencia conquistada, existe un plan diario simple, pero extremadamente poderoso. Funciona como mantenimiento energético y psíquico, como quien afila una hoja cada día para asegurar que nunca corte torcido. 5 minutos de coherencia, 6-6, para establecer seguridad fisiológica. 2 o 3 minutos de cena mínima, para enseñar al cuerpo la identidad que ya decidiste asumir. 5 a 10 minutos de acto de fidelidad, para transformar deseo en gesto, presencia en acción, vibración en camino. Y un microlímite diario, porque los bordes son el marco que sostiene el cuadro de tu vida. Este plan es el puente entre lo que sueñas y lo que cosechas. Imagen final para llevar contigo. La imagen final de este video es simple, serena y profundamente verdadera. La diosa no corre detrás. Ella orbita centrada, no porque sea arrogante, no porque sea indiferente, sino porque conoce su propio eje, porque descubrió que todo lo verdadero se acerca a quien está entera, porque no necesita jalar del mundo, solo necesita mantener su coherencia interna para que el mundo venga a su encuentro. Cuando afinas cuerpo, palabra y gesto, el universo no te concede, converge.